los contratos de seguros como derecho humano. Por eso tenemos hoy a los licenciados Boris Molina y Juan José Acuña, que es un gustazo siempre conversar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Paulita, siempre estar acá y por supuesto acompañado de mi estimado amigo y colega. Más contentos. Bueno, qué dicha. Vamos a hacer una conversación bien bonita. Empezando, como dicen, por el principio. Licenciado Molina, ¿qué son los seguros y por qué son tan importantes? Muchas veces como que subestimamos su valor y su importancia. Bueno, yo creo que hay una forma muy clara de poder entenderlo y es a través del ejemplo. Cuando nosotros tenemos un bien que es de mucha importancia, como lo dice usted, lo que queremos es conservarlo, que no le pase nada. Entonces, asumamos que tenemos un vehículo, que tenemos una casa, pero no tenemos el dinero suficiente para poder sustituirla en caso de que se destruya la casa o se destruya el carro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trasladamos el riesgo a un tercero. Ese tercero es la aseguradora. Entonces, pagando una suma pequeña que se le llama prima, podemos entrar a una olla común que es el que maneja la aseguradora. Y entonces, si pasa algo, que es lo que se conoce como un siniestro, como decir el accidente, entonces yo voy a poder recuperar a través del seguro la inversión que hice en la casa, la inversión que hice en mi salud, la inversión que hice en un vehículo. Entonces, en síntesis es, yo pago una prima para poder obtener el beneficio de que si pasa un siniestro o un accidente, entonces yo pueda recuperar ese daño que yo sufrí. Normalmente lo que vamos a hacer es pagar algo muy simbólico en comparación del valor del bien, por decirle, si la casa vale 50 millones, entonces posiblemente vamos a pagar 25, 30 mil colones al mes por tener una póliza de incendio y terremoto al año, no al mes. Y entonces uno va a decir, bueno, sale muy barato. Puede ser que la casa nunca se queme o nunca se destruya, nunca haya un terremoto, pero entonces vamos a estar cubiertos por si eso pasa. Eso es el seguro, poder tener protección. Por eso cuando uno le dicen, ¿usted está seguro de tal cosa? Sí, claro, tengo la protección para eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos. Y también quisiéramos como la diferencia entre un seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros. No son iguales. Exactamente, Paula, muy buena pregunta porque se tienden a confundir. El seguro social, el de la caja, es lo que llamamos un seguro solidario. Entonces, en la caja, digamos que se paga proporcional a los ingresos o a la condición de las personas. Las personas más humildes pagan menos y las que tienen más dinero pagan más. Pero todas van a recibir el mismo beneficio. Cuando usted le van a hacer una operación en la caja, no le preguntan si tiene más o menos dinero, si su salario es alto o es bajo. Cuando estamos hablando de un seguro, en el caso del INSS, que son seguros comerciales o son seguros privados, aunque también vamos a ver que tienen seguros obligatorios que ellos manejan, o cualquier otra aseguradora que tiene también los seguros comerciales, entonces ahí sí va a haber una proporción porque es lo que la persona pueda pagar y lo que la aseguradora le pueda vender. En el caso de Costa Rica hay 13 aseguradoras que manejan distintos productos, pero todos van a ser, repito, seguros comerciales, seguros privados, que son muy diferentes a los solidarios y universales que maneja el Seguro Social o la Caja Costarricense del Seguro Social. Licenciada Acuña, por supuesto, o más bien no, por supuesto no, ya lo estoy asumiendo. Un seguro obligatorio, por ejemplo, es el que se incluye en el marchamo. Efectivamente, ese es uno de los ejemplos que podemos citar como seguro obligatorio. De hecho, se llama SOA, casualmente por sus siglas, Seguro Obligatorio de Automóviles, que cubre, se paga con el marchamo, es un monto relativamente pequeño y cubre a todos aquellos vehículos que circulan en las vías públicas, de tal suerte que si llega a haber un lesionado o lamentablemente un fallecido a raíz de un accidente de tránsito, pues entonces aplica esa cobertura que normalmente es por un monto de 6 millones y que en casos excepcionales se puede duplicar a 12 millones. Y licenciado Boris, también digamos, por ejemplo, si yo quisiera un seguro que abarque más áreas para proteger mi vehículo, ¿eso se podría hacer también? ¿Existe la opción? Ahí podemos seguir con el ejemplo que nos decía Juan José. Entonces, cuando tenemos un automóvil y pagamos el marchamo, él nos va a cubrir, digamos, una cobertura mínima, que es de lesión o muerte de personas. Pero si yo quiero tener, por ejemplo, que me cubra a terceros cualquier daño material que yo le pueda causar, entonces tomo lo que se llama un seguro voluntario. Ese seguro me puede cubrir, por ejemplo, los daños al propio vehículo, que se lo roben, que lo hurten,
que haya, por ejemplo, lo que llama daño vandálico, es decir, que lo rayen con una piedra o una cuestión así, o incluso que le caiga un rayo o lo que sea. Estas coberturas en los seguros voluntarios de automóviles, por ejemplo, dan la posibilidad, incluso para las personas, ahora en diciembre que estamos en época de fiestas, ese tipo de cosas, que hay personas que lamentablemente ingieren licor, hay una cobertura específica para esas personas que saben que van a conducir y que lamentablemente ingieren licor también. Licenciado Acuña, y cuéntame una cosa, por ejemplo, en cuanto a lo que yo quiero asegurar, ¿yo puedo asegurar todo lo que yo quiera o existe un límite ya establecido, al menos aquí en nuestro país? Esa pregunta es muy amplia y muy interesante porque efectivamente cualquiera creería que básicamente se aseguran casas y automóviles, pero no, yo puedo en realidad asegurar un montón de cosas. En realidad, como decía mi buen amigo Boris, yo lo que hago es trasladar el riesgo de eso que a mí me interesa conservar y preservar, se lo traslado el riesgo a otra persona. Entonces, por ejemplo, si yo soy pianista, yo quiero asegurar mis manos porque mi medio de subsistencia económica es casualmente a través del piano. Lo vemos mucho en las modelos, por ejemplo, que aseguran sus piernas, por ejemplo. ¿Eso aquí existe en el país también? En el país no estoy seguro de que exista, pero sí si existe en el... eso te iba a decir, por ejemplo, yo, mientras tanta creatividad exista, también existen seguros. Te voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia, ¿quién se iba a imaginar una pandemia? ¿Quién? Sí. Bueno, resulta que alguien se lo imaginó en Inglaterra, este torneo famoso de Wimbledon en Inglaterra, es de tenis. Resulta que ellos dijeron, bueno, ¿y qué tal si en este torneo, que es un torneo importantísimo a nivel mundial, qué pasa si resulta que apareciera una pandemia y gracias a eso se nos estropea el torneo? Pensemos en eso. Y se fueron y aseguraron casualmente el evento ante una pandemia y resulta que sucedió la pandemia. Entonces, cualquiera podría creer que no sé, que tal vez quiera asegurar que no le vaya a aterrizar un platillo volador en el patio de su casa. Bueno, siempre existen aseguradoras que al final de cuentas son un negocio y que ellos siempre que haya una demanda de algo, de un seguro, ellos lo van a ofrecer. Entonces dependerá mucho de, no tanto de qué es lo que quiero asegurar, sino de si existen aseguradoras en mi país que lo hacen. Ok, y en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, tomar un seguro a nombre de otra persona, ¿es posible? Sí, claro, hay algunos aspectos en que sí se puede hacer. Por ejemplo, los papás pueden tomar seguros en favor de sus hijos. Cuando hablamos de seguros tenemos varias figuras. Está la figura del asegurado, está la del tomador también. Entonces, por ejemplo, el papá que asegura a un niño, por ejemplo, en un seguro de accidentes estudiantiles, está siendo el tomador del seguro, pero el asegurado directo es el niño, ¿verdad? Puede ser que usted como acreedora pueda también tomar un seguro en su beneficio por un vehículo, por ejemplo, que no es de su propiedad, o por una casa que no es de su propiedad, por ejemplo, los bancos. Los bancos podrían eventualmente asegurar una casa que ellos están dando, digamos, en garantía o que están recibiendo en garantía, lo podrían hacer. Pero, por ejemplo, yo no podría decir que voy a asegurar la casa del vecino porque me cae muy bien y entonces resulta que voy y pago el seguro y mañana aparece la casa quemada o destruida y yo voy a ir a cobrar el seguro, ¿verdad? Ahí se perdería lo que se llama el interés asegurable. Yo tengo que tener un interés patrimonial, económico, directo en el bien que voy a asegurar. Por eso se dan muchos casos, por ejemplo, en el que un esposo pretende ir a asegurar a la esposa por un seguro de vida. Bueno, pero no puede ponerse como beneficiario él mismo, porque entonces resultaría que después aparece lamentablemente muerta la esposa o el esposo y va a querer cobrar la póliza. Ahí hay un componente ético que va a suprimir, por decirlo de alguna forma, el contenido de ese contrato de seguros y entonces nos da una alerta de que no siempre podemos asegurar en nombre de otra persona. Va a haber excepciones como a toda regla, ¿verdad? Sí, más sobre todo ese punto de ética que usted nos menciona y que esté cubierto y ya esté contemplado, pues me parece genial, licenciado. Y también otra cosa, hay mucha gente que dice, no, es que yo mejor no aseguro el vehículo, no aseguro tal cosa, porque eso debe ser carísimo. ¿Es realmente costoso pagar un seguro? Va a depender mucho de cuál es el monto asegurado, ¿verdad? No es lo mismo asegurar un carrito o una casita que es de un valor bajo a un carrito o una casa que es de un valor mucho mayor. Y el tipo de seguro
seguro y también del riesgo, qué tan factible es que ese riesgo se materialice a través de un siniestro. Sin embargo, Paula, aquí es muy importante recordarle a todos los televidentes, porque eso es una pregunta que uno siempre se lo hacen, le dicen a uno, mira, es que yo tengo 10 años de estar pagando un seguro y la verdad que nunca lo utilizo porque nunca choco, nunca me chocan o nunca lo aplico. Bueno, pero es que no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión en que en todo ese tiempo no fue que perdí plata, sino que más bien gané una certeza de que si esa eventualidad sucedía, pues que alguien iba a cubrirme ese costo. Entonces realmente lo que yo tengo que hacer es asesorarme muy bien para efectos de poder determinar cuál es la mejor cobertura que yo puedo tener de conformidad con los intereses que quiero asegurar. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esta pregunta me surge ahorita en el momento, qué pasa, por ejemplo, si yo vengo pagando mensualmente el seguro, de repente un mes lo dejé de pagar y justo en ese mes el objeto o el bien que yo tenía asegurado resultó afectado? Paula, esa es la pregunta del $1.000.000 y le cuento que justamente de ayer a hoy hemos tenido una discusión ahí por una red social con unos colegas argentinos, colombianos, uruguayos, porque eso es lo que se llama la mora en el contrato de seguros. En el caso de Costa Rica es el artículo 37 de la ley del contrato de seguros que establece que la aseguradora está obligada a notificarle a usted. Si usted deja de pagar la póliza, tienen que avisarle y decirle, mire Pablo, usted no pagó la póliza este mes. Si usted no la paga dentro de los próximos 5 días, el contrato queda cancelado. Pero las aseguradoras interpretan que hay una cancelación automática. Entonces usted llega a hacer el reclamo y le dicen, no, mire, usted no pagó en ese mes, ya no tiene cobertura. Eso no es así. Primero puede haber lo que llama un periodo de gracia y segundo está la aplicación de este artículo en el caso de Costa Rica, que es el artículo 37, porque es una protección, digamos, a sus derechos como consumidora. Entonces, alerta, si a mí la aseguradora no me ha notificado que la póliza está suspendida o que ya está terminada, debe considerarse que está vigente. ¿Y cómo yo como asegurado o como la persona que paga la póliza, si no estoy conforme o simplemente me salió una mejor opción con otra aseguradora y quiero terminar el contrato, cómo lo hago? ¿Qué debo hacer para que sea de manera correcta y después no me vayan a meter gato por liebre, verdad? Paula, usted tiene una noción clarísima de los derechos del consumidor, definitivamente. Está hablando como una consumidora de seguros de experta. Es su derecho constitucional, porque el derecho de consumo es un derecho constitucional y también es un derecho humano. Entonces, el artículo 46 de la Constitución prohíja ese derecho de consumo y usted tiene el derecho de cambiarse de la aseguradora cuando usted quiera. No tiene que dar explicaciones, usted simplemente dice, mire, me cancelan el seguro a partir de tal fecha porque lo voy a tomar con otra aseguradora, excepto en el caso que, por ejemplo, usted tenga un acreedor. Ahí sí le notifica al acreedor que ya no va a estar con la aseguradora A, sino con la aseguradora B. Pero el acreedor no puede prohibirle que se pase de aseguradora. Que ese es otro tema que en Costa Rica se está dando en contra de los derechos del consumidor. Y un segundo tema que los invito de una vez para que lo abarquemos posteriormente en la revista, me parece súper importante, sobre todo de cara a principio de año, donde mucha gente dice, voy a empezar el año con carrito nuevo, con casita nueva. Así que, bueno, licenciado Boris Molina y licenciado Juan José Acuña, siempre un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Paula, y un placer estar acá. Muchas gracias.